Reciban maravillosas bendiciones, amados estudiantes. Esta magistral clase la voy a presentar como continuación del tema anterior, el anticristo. Cuando yo analizo a profundidad las Sagradas Escrituras, me doy cuenta que el anticristo ya existía antes de que viniera Cristo a la tierra. Y por eso mencioné a Daniel. Allá existió Joaquín en Judá. Y fue época en que era subordinado de Nabucodonosor. Pero Daniel resulta que tiene sueños, ve la imagen abominable, ve la estatua abominable, pero él analiza ahí simplemente unos imperios que ya habían sucedido y otros que iban a suceder, y el que estaba en el actualmente. Daniel, este profeta, geógrafo, nos presenta, y yo puedo, partiendo de la palabra anticristo, anti significa contra de o hacer las cosas contrarias a lo que hace o enseña un maestro. Jesús enseñó amor, piedad, comprensión, fe, esperanza, todo lo que tiene que ver con el espíritu del bien. Él lo encarnó, todas esas cosas. Fue santo hasta la última gota de su sangre. Todo lo contrario a aquellos reyes y aquel reinado de hierro que fue Roma. Pero recuerda que la humanidad ha tenido imperios como el asirio primero, fue el primer imperio, el egipcio. Después que vino el griego y después vino el romano. Son 4 imperios que han existido. Después, ahora en la modernidad, el imperio americano, el imperio inglés, el imperio español, etcétera, etcétera. Eso es harina de otro costal. Ahí va cabalgando Dios también con todas esas cuestiones. Porque a él le interesa es el hombre caído, resarcido por el Cristo. Pero realmente la palabra anticristo no aparece en el Antiguo Testamento. Pero sí hay anticristo, hombres que viven contrariamente, podríamos decir hoy, después que conocimos la presencia de Cristo en el siglo 0, siglo 1, años 28, 29, 30, 31, 32, hasta que mueren en el 33, su doctrina. De ahí hacia acá es que podemos hablar de anticristo. Entonces, precisamente un hombre familiar de él, que no cree en él, que dice, ¿cómo va a ser posible que este hombre que juega bolita uñita conmigo, este hombre que como niño, como yo con mi primo Donaldo allá en Estados Unidos, jugamos a la lleva, a la bolita uñito, al trompo, a la cometa, hecho ahora sale diciendo que él es el Cristo? Ese era Juan, y Juan es el que mete la palabra anticristo en su libro, y lo menciona solamente 3 veces. Aparece este nombre en la Biblia, 3 veces el anticristo. Pero si yo me voy a profundidad y analizo que Dios, en sus 50 capítulos que tiene el libro de los Salmos, y comienza con el primero, es: hijo mío, no te juntes con los malos, ni en banca de burladores te sientes. Entonces yo creo que realmente Dios me está enseñando, y entonces cuando llego a comprender que la máxima expresión de sabiduría que puede adquirir un hombre es el temor y el conocimiento de Dios. Por eso ese libro es hermosísimo y nos narra prácticamente casi todas las cosas de los imperios y de las cosas. Así me da a entender que antes del Cristo ya existía anticristo. Una cantidad de antes de que apareciera el concilio de Nicea, que es cuando se empieza a ver la divinidad de Jesús y la Trinidad. Ya ahí, apenas en forma de huevo prehistórico, se daban semillas apenas de un catolicismo. Que nace su primer papa de la familia de los Borgia y de los Medici, o sea que es una iglesia que nació con riqueza. Y luego los reyes de España
Y los reyes diferentes entregaban tributos, un porcentaje para que la iglesia bendiciera, de que sus riquezas eran benditas y bendecidas y mandadas por Dios, como está sucediendo hoy en día, que todo el mundo, todo un tipo con un carro es bendición de Dios. ¿Ah? Sin saber que en la esquina se viene un tractomula y los pachurra. Entonces, ¿quién quiere bendición de quién? Entonces, no confundamos la corriente materialista de la historia con la corriente idealista. Esas dos, cuando se chocan, forman la dialéctica que produce una verdad, un conocimiento, pero también existe la ecléctica. La ecléctica no es más que la irreconciliación de la carne con el espíritu, que fue uno de los grandes errores de oponencia en aquella época. Claro está, hay que entender a Aristóteles, porque Aristóteles decía que todas esas cosas iban como en una sopa que lleva yuca, llega papa, todo iba revuelto dentro de la carne humana y tal. La ecléctica nos enseña, no, que son dos esencias totalmente distintas, y así es que podemos entender ese famoso soplo que nos hace a imagen y semejanza de Dios, revestido de una luz inmensa. Y esa luz inmensa es la que nos hace creer que Jesús posiblemente sea realmente la esencia misma de Dios, y que Él mismo lo dice, que quien me ve a mí ve a mi Padre. Pero también ese Cristo que cumple, santo y puro hasta el tuétano, según nos lo presentan en los evangelios, que nacen 33, 40, 60, 50 años después de Él, cuando se empiezan a analizar y a recordar un crimen público. Un hombre guindado en el Gólgota, en una cruz que, entre otras cosas, esa cruz así era que guindaban en la antigüedad, en todo lo que era la antigua Mesopotamia y en todos esos reyes, todas esas cuestiones, y las vestimentas que tienen los sacerdotes también son réplicas casi de las vestiduras que usaban los sacerdotes antiguos. Entonces, si ya nosotros tenemos una codificación en el cerebro y nos vienen con una metodología, a una descodificación, entonces ya nace una contrariedad y no estamos haciendo y llevando la palabra de Dios, sino creando unos antagonismos y destruyendo la fe de otros. Yo me encontré hace poco con un sabio maestro de una secta religiosa, creo que uno es testigo de Jehová, y lo primero que me dijo: la Trinidad es abominable. Imagínese usted. Es abominable la Trinidad. Pero otros dicen que es la misma esencia de Dios. Entonces yo no me quedo más remedio que decir que, bueno, si la Trinidad es abominable, ¿usted en quién cree? Hombre, mi Dios es Jehová. Bueno, la Trinidad está compuesta por Jehová, por el Hijo, que es Cristo, y por el Espíritu Santo, que dicen que una sombra cubrió a María y nació el tipo sin necesidad de nada. Y si esto es así, entonces usted está diciendo que el Padre, Jehová, es abominable, el Hijo es abominable y el Espíritu Santo es abominable, porque esos tres son los que forman la Trinidad. El tipo se quedó callado y salió con su atalaya para otro lado. Sin embargo, yo quiero mucho a estos testigos de Jehová, porque mi madre es testigo de Jehová, yo la he acompañado a asamblea y todo, pero uno no puede comer cuento entero cualquiera que viene y a darle una cartilla ABCC distinta. Nuestra cartilla ABCC nunca tuvo las 28 letras que tiene. Hay cartillas abecedario de idiomas que tienen 90 letras, por ejemplo el eslavo, el ruso. Hay otras que tienen mucho más, hay otras que tienen 40 y pico. La de nosotros tenía apenas 18, los gringos, los ingleses le dieron una, los chinos otro, y así fueron los alemanes otra, como la CAI, Pacamello y esas cosas, y ahí fueron naciendo poco a poco hasta que se empleó nuestro idioma de hoy. Pero entonces viene un tipo y se aprende 10 versículos de memoria. Es el punto en las Sagradas Escrituras. Y empieza a hablar de las Sagradas Escrituras aprendiéndose de memoria como si fuera la cartilla ABCC. Eso no es sabiduría. El verdadero conocimiento está en la capacidad y el análisis real, activo, de sacar lecciones de los errores de la vida y de los errores que tengamos como estudiantes. Y eso es lo que enseño en mis principios filosóficos a mis estudiantes.
A mí no me gusta el estudiante que viene, que de pronto me presenta una tarea y en esa tarea no joda, no le falta ni una comita y es una vaina perfecta, pero resulta que empieza uno a investigar y se la hizo el vecino, el ingeniero químico de la esquina, a la clase de química. El otro licenciado en matemáticas le dieron 5,000 pesos y tal. Así está sucediendo con la Sagrada Escritura. Detrás de los púlpitos hay una cantidad de profesionales fracasados que vieron de pronto que el de la esquina, que aquel que puso una